Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 30 de mayo perdón, del 2025 y vamos a empezar con la lectura. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar o ascendente, luna o ascendente Venus, Escorpio, ¿vale? Bueno, mirad, empezamos primero por este maravilloso oráculo que nos habla muchísimo. Y mirad, lo primero que nos dice es que después de la tristeza por la cual estás pasando, vuelve la felicidad y la esperanza a tu vida. Algo va a ocurrirte en el fondo del corazón, algo va a ilusionarte nuevamente. Algo que te hará ser feliz de nuevo, algo que te hará vibrar por todo lo alto nuevamente, ¿vale? Eso es algo de lo que nos habla esta primera carta. Luego te hablan de no caer de nuevo en la tentación. Esta carta ya nos salió en la antigua lectura y es una carta que nos dice que no tienes que caer en la tentación de algo que volverá de nuevo a tu vida. Alguien va a volver. De hecho, aquí sale como si comieras la manzana en el Edén. Mirad qué maravillosa carta, ¿no? Alguien va a volver a tentarte nuevamente. Alguien vendrá para volver a tentar o para volver a abrir esa tentación que tienes. Recuerda que hay una energía de la cual no puedes zafarte, una energía que está presente en tu vida y una energía que te hace ser a veces débil y no pensar con la cabeza, pensar más con el corazón, ¿no? Venga quien venga y te prometa lo que te prometa, haz caso omiso. No caigas de nuevo en la tentación, Escorpio. Te dicen que la soledad no es mala, que tienes que pensar en ti también. A veces nos enfrascamos en, no sé, en tener siempre tiempo para los demás, el pensar siempre en los demás y quizá no buscar tu propia felicidad o no buscar lo que realmente a ti te apetece, no lo que realmente tú quieres. La soledad no es mala. No tenemos que estar con alguien porque realmente nos hace falta alguien a nuestro lado. Escorpio, piénsalo bien. Si realmente la persona con la que estás no te hace feliz, busca tu felicidad. Sin hacer daño a los demás, por supuesto, y siempre pensando en que esa persona no te hace feliz, pues porque a lo mejor no se porta bien contigo, no es buena persona para ti, no porque a lo mejor tú quieras algo y esta persona no. Al final una pareja tiene que ser un consenso y una pareja tiene que los dos ceder por un lado y por otro. Entonces, bueno, creo que estar solo no es malo, siempre y cuando se piense en uno mismo también de vez en cuando. Luego nos hablan del renacer. Mirar, puede que las relaciones terminen. No todas las relaciones son para toda la vida. Pero renacerás como el ave fénix. Resurgirás nuevamente. Volverás a ser tú misma. Te dicen que algo va a terminar, pero que dará paso a algo mejor. Así que piensa primero, Escorpio, si realmente merece la pena, como digo, estar en la situación que estás. En el caso en el que se haya roto una relación hace poco, piensa que quizá no era la persona correcta, piensa que quizá ahí fuera hay alguien esperándote, alguien mejor para ti. Como te digo, algo se va a terminar, pero eso no significa que no dé paso a algo mejor que lo que tenías. A veces los cambios son difíciles, a veces los cambios son complicados, pero puede ser que el cambio sea lo mejor para ti. Esto no solamente va enfocado a lo que es el terreno sentimental, porque también puede ir enfocado al terreno laboral. Puede ser que tú ahora mismo estés pasando por una etapa muy mala dentro del terreno laboral y necesites un cambio. Que algo se va a terminar en el terreno laboral, pero algo mejor va a empezar, ¿no?
fíjate que te vuelve a decir que algo está a punto de terminar, pero por ahora y no para siempre. Esta carta es lo que te digo. Puede ser que una relación termine, que necesites un tiempo de soledad, pero que vendrá alguien mejor en tu vida. Y no solo eso, sino que en el terreno laboral también nos puede ir enfocado a que puede ser que se termine un trabajo actual, pero que venga otro mucho mejor que el que tienes, mucho mejor que el que va a terminar, o mucho mejor, lógicamente, que el que tenías hasta hace poco tiempo, ¿vale? Por eso te dicen que algo está a punto de terminar, pero por ahora y no para siempre, porque lo que está a punto de terminar puede volver a resurgir en otra cosa nueva, ¿vale? En otro proyecto nuevo, en otro trabajo nuevo o en otra relación nueva, ¿eh? O sea que no es todo malo lo que te están diciendo, al contrario, te dicen que es momento de pensar un poquito en ti, que es momento de aliviar heridas en el caso en el que todavía tengas heridas por ahí pendientes, pero sobre todo es momento de, bueno, si estás pasando por una mala racha, porque como digo, las cosas no vienen solas, tienes que tener confianza, como te dice aquí, liberarte de una energía que no está en concordancia con la tuya, tener en cuenta que no todas las personas o no todas las energías fluyen a la misma intensidad, y lo que te dicen es que vas a prosperar y vas a florecer. No tengas miedo, Escorpio, a los cambios. Creo que van a venirte, oportunidades nuevas. De hecho, aquí nos sale la oportunidad. Hay que liberarse y sobre todo esperar a que esas nuevas oportunidades surjan en tu vida. Puede que estés una temporada sola, insisto, sin pareja o sin trabajo, pero, como digo, todo va a resurgir, todo va a empezar nuevamente, resurgirás como el ave fénix, y lo más importante de todo es que, como te he dicho, después de una temporada en soledad, pensando en ti, como digo, volverás a renacer nuevamente, tanto en una relación como en un trabajo importante, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Si queréis saber cómo se llaman los oráculos que he utilizado en el día de hoy, ponérmelo en comentarios, ¿vale? Que yo os leo siempre y os contesto conforme voy pudiendo. Muchas veces solo me da tiempo a poneros un tic de corazones, pero yo os leo todos los mensajes. Vamos a ver. Y lo mismo os digo, en el caso en el que queráis una consulta privada, pues más profunda, para que os den un poquitito más de información, en pantalla tenéis los teléfonos de mi gabinete privado que estarán por aquí abajo, ¿vale? Bueno, las cartas del tarot nos hablan de un cambio importante que vas a tener en tu vida, un cambio gigante. Puede ser incluso que te mudes de casa, que te mudes de ciudad, o incluso, fíjate lo que te aventuro a decir, que te mudes de país. Te mudes de país. Hay alguien con quien estás hablando de temas laborales. O bien algún posible socio, o bien algún compañero de trabajo, o bien algo así. ¿Vale? Pero es cierto que hay como una especie de, pues no sé, de conversación, ¿vale? Para, como digo, bien en el terreno laboral, o porque te dé una nueva, o porque te dé una oportunidad laboral, o bien porque puede que haya grandes cambios hablando con esta persona, ¿eh? Luego en el terreno sentimental sí que nos hablan de que alguien va a entrar en tu vida, alguien nuevo va a entrar en tu vida para darte una relación de pareja estable. Como siempre os digo, en muchos de los casos tendréis un inicio pasional, pero no en la mayoría. En la mayoría de los casos tendréis un inicio basado en algo más sincero, en algo más tranquilo, en algo más, no sé cómo explicarlo, como
como más de amistad y de amistad pasa a relación de pareja, ¿vale? Para que me podáis entender. Es como algo así, en ese sentido. Esta persona que entra en tu vida sí va a darte una relación de pareja, sí va a darte esta estabilidad que tú tanto deseas. Fíjate, porque además nos están hablando de esa posible locura que puedes llegar a hacer por esta persona. Puede ser incluso que con esta persona sea con quien te mudes al extranjero o con quien te vayas. O sea, quiero decir que esta posibilidad de mudanza yo la veo, pero puede ser que sea por alguien en concreto, no por una persona en concreto. Lo veo así, porque aquí me sale pues como una locura, es decir, bueno, me lío la manta a la cabeza y al final, bueno, por muchas ataduras que tenga y por muchos líos que tenga y por muchas cosas en contra que tenga, porque tendrás muchísima gente en tu contra, al final, bueno, pues reharás tu vida y de una forma pues muy diferente a lo que estabas pensado o pensada a tener, ¿no? Fíjate que aquí nos habla de ese caballo de espadas, o sea, alguien que te puede convencer para que hagas, un gran cambio en tu vida y un cambio que a futuro será a positivo. O sea, que no te den miedo los cambios, porque los cambios que vas a tener, que van a ser muchos, tanto en el terreno laboral, sentimental, como en el terreno personal, que no te dé miedo los cambios, porque, como digo, van a ser muchos, pero muy, muy positivos. Vamos a ver qué horóscopos aparecen en tu lectura, ¿vale? Para poder así ver quién puede ser esta persona o las personas que puedas asociar. Nos sale Tauro, Leo y Acuario. Creo que son horóscopos bastante interesantes, porque Tauro es un horóscopo como muy cabezón, un horóscopo como que quiere todo ya, ¿vale? Todo muy deprisa. Leo es una persona que es muy fogosa, muy llamativa, una persona con mucho carácter y fogosidad. Y luego el Acuario es una persona que tiene diferentes caras, es una persona que tan pronto te dice sí como te dice no. Entonces, adaptar un poco la lectura y ver a ver si alguna de estas personas cuadra con la lectura que yo os acabo de hacer. Y por último, vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda. Intuición. Ten confianza en tu intuición. Recuerda que no todo lo que te parece lógico tiene por qué ser verdad. Tu corazón está envenenado por querer encontrar una respuesta a la pregunta que te preocupa. Existen millones de posibilidades. Deja de darles vueltas y permite que emerja la solución. Nosotros, tus ángeles, te guiamos. Ten confianza en lo que sientes, porque lo que sientes que está bien es que está bien. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí. Un besito enorme y nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Adiós.